¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a hacer la demostración en esta ocasión de una videocámara Sony Handycam. Es una videocámara digital, la cual maneja memoria interna. En este caso son 4 GB de memoria interna, los cuales nos alcanzan, como podemos ver en la sticker, para más de 2.9 horas de grabación a una velocidad de 3 megabits. Ahí lo pueden ver, 4 GB, más de 2.9 horas a 3 megabits. El modelo es el DCR SX40. Esta videocámara tiene capacidad de grabar directamente en tarjetas Memory Stick. Pueden tomar fotos y bueno, podemos grabar en la memoria interna y también podemos grabar en la tarjeta de memoria. Tiene un zoom óptico de 60x, tiene lentes Carl 6 Vario Teaser, ahí lo vemos también aquí en la parte frontal, Carl 6 Vario Teaser. Los controles de reproducción se encuentran implícitos en la pantalla touch. Esta pantalla es táctil. Todo lo que son los controles de reproducción, perdón, grabación, edición, eliminación, protección de videos, etcétera, etcétera, los ejecutas directamente tocando la pantalla. Vamos a hacer un zoom. Esta videocámara tiene una nitidez muy suave a la hora de hacer el zoom. Alcanza muy buen detalle, ahí lo pueden ver. Me estoy alejando un poquito para que no se pierda. Ahí está. Ahí está, todavía no, ahí ya se perdió. Ahí está, ok. Esta imagen del búho, y el búho está hasta allá. Ok, si está siempre un retiradito. Y ya vimos cómo alcanza a captar cierto, pues bueno, no cierto, más bien buen detalle de la textura del búho. Ok, enfoca rápido también. Aquí el que no está enfocando bien es mi celular. Ahí está. Ajá, ahí está. Bueno, ahí más o menos, ahí está. Realmente sí es un poquito incómodo estar agarrando aquí el celular y también con otra mano la cámara. Bueno, vamos a ver también que aquí tenemos los controles pues sencillos, sencillos controles del encendido, el modo fácil, el backlight o luz de fondo, compensación, display. El Dolby Digital Stereo también maneja ese tipo de sonido. El sonido sí es muy apegado a lo que sería lo real. Sí, ya se comprobó esa cuestión. Aquí está la ventanita o la bahía de la tarjeta Memory Stick, la conexión USB para poder transferir los videos directamente a tu computadora mediante cable USB. En caso de que no tengas o no cuentes con tarjeta de memoria tipo Memory Stick, lo puedes hacer conectando el cable USB hacia tu computadora. Entonces vamos a verlo de este lado. El zoom digital está bien fuerte. Vamos a echarle un poco de luz. Ahí está, son 2000x digital zoom. Ahí está, un zoom bastante fuerte. Aquí tenemos de este lado lo que son las conexiones del cargador y de audio y video. Es un cable especial de Sony que viene incluido con esta videocámara, igual que el cargador. Ahí está. Vamos a hacer una prueba de grabación. Vamos a quitar la luz. Vamos a grabar a partir de ahora.
Ok. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, grabación de prueba. Estos videocámaras Sony Handycam de 4 GB, memoria interna. Vamos a hacer acercamiento al búho. Ahí está. Tenemos ahorita 58 minutos disponibles para grabar en la memoria interna y 107 minutos de batería. Estamos grabando en alta calidad, por eso las iniciales que aparecen aquí, vamos a ver si, aquí HQ, High Quality. Estamos grabando en la alta calidad. Y bueno, vamos a finalizar. Vamos a ponerle, ahí está. Ok, ahora vamos a visualizar. Para ello vamos a tener que tocar aquí este botón. Ok, y aquí tenemos el video. Ese es el menú de playback. Ahí está. Ok, cada recuadro es una función de la casita esta que es el home, desplazarse arriba y abajo. Cuando grabas muchos videos ya tienes que desplazarte. Este símbolo de videocámara es regresar al modo cámara, el modo fotografía pero en visualización. Ya las fotos que tomaste aquí las puedes ver. Y este es menú de opciones, ok, entre otras funciones que tiene. Vamos a ver qué tal grabó. 3, 2, 1, grabación de prueba. Estos videocámaras Sony Handycam de 4 GB, memoria interna. Vamos a hacer acercamiento al búho. ¿Ya? Tenemos ahorita 58 minutos disponibles para grabar en la memoria interna y 107 minutos de batería. Estamos grabando en alta calidad, por eso las iniciales que aparecen aquí, vamos a decir, aquí HQ, High Quality. Estamos grabando en alta calidad. Y bueno, vamos a finalizar. Ahí está. Ahí pudimos comprobar que el video lo está realizando, lo está capturando de manera eficiente, muy bien, sin ningún problema. El audio muy apegado a lo que es en la realidad. Vamos a volver al modo cámara. Ahí está, ok. Y bien, aquí nos aparece otra vez. Tenemos 104 minutos de batería con 58 minutos disponibles para grabar la memoria interna, ok, en alta calidad. Ya si le cambiamos una calidad más baja, nos va a alcanzar más tiempo en la memoria interna. Bien, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Cualquier cosa estamos a la orden. Saludos cordiales.